Este himno se titula Firme hacia adelante y les voy a pedir que lo canten conmigo. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévase potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, vamos hoy en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia siempre habrá de ser, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, que Jesús nos ve. Bueno, hermanos, este himno se titula A Jesucristo ven sin tardar y les voy a pedir también que me acompañen cantando. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán
mañana no habrá lugar. No te detengas, ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión cuando allá, Señor, en tu mansión contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Buenos días, hermanos amados. Una vez más estamos aquí presentes delante de ustedes para poder disertar la palabra bendita del Señor. Gracias a Dios, en esta oportunidad nos da este maravilloso Dios una vez más estar delante de ustedes. Hermanos amados, en esta ocasión vamos a empezar a estudiar libro de Santiago. Hermano, como título principal de este libro se ha titulado "Y es tiempo de madurar". Vamos a leer la palabra. Abran sus Biblias en Santiago capítulo 1, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 1. Vamos a abrir. Dice la palabra de Dios así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos amados, permítanme orar, por favor. Oremos. Padre Santo, muchísimas gracias por estar nuevamente delante de tu pueblo. Oh Dios de los cielos, oramos para que tú nos hables a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, quien pueda enseñarnos esta mañana tu bendita palabra. Oh Dios de los cielos, en tus manos encomiendo para que, Señor, seas tú, estés obrando cada palabra que se emita, Señor, que pueda, Padre Santo, llegar cada corazón, cada mente de tu pueblo. Oro, mi Dios, así, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén y amén y amén. Muy bien, hermanos amados. Santiago, vamos a ver hoy día como introducción el primer versículo, hermanos amados. Santiago, ¿quién era, hermanos? ¿Quién era Santiago? Santiago, dice la Biblia, era siervo de Dios y del Señor Jesucristo. En la manera en que él mismo se presenta, de esa forma. Hermanos, Santiago era un hombre muy conocido, corresponde al nombre de Jacobo en otros pasajes. Además, 4 hombres que llevaron este nombre en la historia del Nuevo Testamento. Uno de ellos era el hermano de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos dicen por ahí, pero ¿cómo es posible que María no tuvo otros hijos? Sí tuvo otros hijos. Por ejemplo, San Mateo capítulo 13, versículo 55, dice la palabra de Dios: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos, mira lo que dice, y sus hermanos Jacobo, y se refiere a Santiago, José, Simón y Judas, no Judas Iscariote, sino otro Judas. Dice versículo 56, ¿no están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Claro, dentro del contexto está hablando del Señor Jesucristo. Pues miramos aquí uno de sus hermanos que se llama Jacobo. Este Jacobo, Santiago, era más indicado el autor de esta carta. José no fue padre de Jesús, lógicamente, para aclarar esto, ya que Cristo fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién era este Santiago? Amados hermanos, Santiago fue siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago fue un escritor bíblico, hermanos amados. ¿A quién le escribe esta carta? Dice, hermano, Santiago es un escritor bíblico
¿Y a quién le escribe esta carta? Dice, hermano, ahí la palabra de Dios, a las 12 tribus. Santiago escribió a los judíos que vivían fuera de Palestina. Término 12 tribus se refiere a la nación judía. De hecho, muchos judíos vivían fuera de la tierra prometida. Es una demostración de la bancarrota espiritual del pueblo de Israel. Fueron dispersados por diferentes lugares. Santiago envió su carta a los judíos creyentes, por lo menos 19 veces se dirigió como hermanos en el Señor. Por eso dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que están en la dispersión. La palabra dispersión, hermanos amados, se usa para identificar a los judíos que vivían fuera de la nación Israel. Según griego, la palabra dispersión significa semilla dispersa. Por el esparcimiento de los judíos creyentes por causa de la persecución. Por esa razón, la semilla de evangelio fue sembrado en diferentes lugares del mundo fuera de la nación palestina. ¿Por qué razón escribió Santiago esta carta? ¿Cuál fue la razón que escribiera Santiago esta carta? Como judíos creyentes, tendrían algunos problemas personales dentro de la iglesia. Santiago está escribiendo a una iglesia de los judíos creyentes en Cristo Jesús. Hermanos, ¿cuáles son las razones que Santiago escribe la carta a este pueblo de Dios, estos judíos cristianos? La primera razón, hermanos amados, es que escribió es que estaban pasando pruebas difíciles. Y Dios permite para su madurez esas pruebas. La segunda razón, hermanos amados, estaban afrontando tentaciones pecaminosas. Y la tercera razón que escribe Santiago es: algunos creyentes daban preferencia a los ricos, mientras que otros eran robados por los ricos. La cuarta razón que escribió el Santiago: muchos cristianos de la iglesia no vivían lo que profesaban creer. La quinta razón, hermanos amados, Santiago escribe: la lengua era un problema tan serio que llegó a ocasionar pleitos, divisiones en la iglesia. La sexta razón fue, hermanos, problema de la mundanalidad. Algunos de los miembros de la iglesia estaban desobedeciendo la palabra de Dios. La séptima razón que escribe: también estaban padeciendo enfermedades como consecuencia de separarse de los caminos del Señor y de la iglesia. Hermanos, no son los problemas que menciona Santiago los mismos que nos rodean a la mayoría de las iglesias de hoy. Por eso, hermanos amados, vamos a empezar a estudiar este libro para aprender y para madurar en la fe. Hoy empezaremos estudiando. La primera razón es que estaban pasando pruebas difíciles para su madurez de la iglesia. Hermanos amados, como número uno, Dios prueba la fe y convierte en victoria. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando hayáis en diversas pruebas. Hermano, usted dirá: pero pastor, ¿cómo es posible que yo voy a estar en sumo gozo cuando estoy en prueba? Escúchame, hermano. Aunque las pruebas vengan de afuera, o pruebas sean internas, con la fe puesta en Cristo podemos ser victoriosos.
Dios prueba la fe, hermanos amados. Como número uno, tenemos que tener una actitud de gozo con la prueba. Por eso dice la Biblia, tened por sumo gozo. ¿Qué significado tiene las pruebas? ¿Qué significado tiene las pruebas? Significa es tratar de conocer la realidad profunda más allá de las apariencias inciertas. En otras palabras, es para descubrir la naturaleza verdadera de esa persona o calidad verdadera de una cosa. Hermanos, Dios permite estas pruebas con el propósito de probar para llevarnos a ver en qué grado de madurez espiritual nos encontramos. Vayamos por favor a la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 8. Abran sus Biblias, Deuteronomio capítulo 8, por favor. Miren lo que dice la palabra de Dios. Algo me llama la atención. Versículo 1. Versículo 1 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy, para que viváis, seáis multiplicados, entréis, poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Te acordarás de todo el camino donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habéis de guardar o no sus mandamientos. Hermanos, mire, en otra versión dice lo siguiente: cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mandó. Recuerda quién está hablando aquí. Moisés está hablando al pueblo de Israel. Dice, para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto. Y dice, te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Hermanos, te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón. ¿Por qué Dios permitió la prueba al pueblo de Israel en el desierto? Para ellos mismos, hermanos, se dieran cuenta si verdaderamente guardaban los mandamientos de Dios o no. ¿Eran verdaderos hijos de Dios o no? Entonces las pruebas vienen para conocernos cómo estamos andando en la fe. Esto significa, hermano, las pruebas. Quisiera que usted me entienda esto. Entonces la prueba es para ayudarnos a madurar y aumentar la fortaleza de la fe y calidad de la fe en cada uno, para demostrar su validez, hermanos, su validez. A los cristianos verdaderos, quiero decirles, tarde o temprano llegarán las pruebas. Por eso mismo Jesús habló, dijo Juan 16:33, dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué dice? En el mundo, ¿qué dice? Tendréis, ¿qué cosa? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. En otras palabras, Jesús le está diciendo, ustedes van a tener prueba en el mundo. ¿Y sabes qué? Ustedes tienen que demandar fe en esas pruebas. Cuando dice, tendréis aflicción, está diciendo, tendrán pruebas. Pero dice, confiad y tengan fe. Aún siendo hijos de Dios, tarde o temprano experimentaremos las pruebas que nos va a venir. O ya de repente estamos experimentando ya. Las pruebas vienen también para los inconversos.
Hoy en día, esta enfermedad, pandemia, está afectando a todo el mundo. Usted no sabe cuántas personas inconversas se han arrepentido. Miles, yo creo que aún millones. Recién por medio al borde de la muerte están mirando al Señor. ¿Sabe qué, hermanos? Estas pruebas también vienen los inconversos por medio de las enfermedades, por medio de pérdida de un ser querido, por accidentes, por frustraciones y tragedias, etcétera, etcétera. Dios permite para traer a sus pies de Jesús para la salvación eterna. Dios dice en su palabra, Dios no quiere que ninguna perezca, sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Permítanme tomar un poquito de agua, hermanos. Muchas gracias. En otras pruebas vienen porque somos cristianos, hermanos. El apóstol Pedro pone en manifiesto. Cuando dice abran sus Biblias, por favor, ahí en la palabra de Dios, por favor, Primera de Pedro 4:2. Mira lo que dice Pedro. Primera de Pedro 4:2. Dice ahí. Dice 4:2 dice, amados, 4:12, amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mira, hermano, en este versículo, que dice, amados, se refiere a los cristianos, que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice, no sorprendéis. De todas maneras llegarán las pruebas para los cristianos. Así dice Pedro, no debemos sorprendernos por esto. Hermano, hay una palabra que dice, tened por sumo gozo, pero cuando os halléis en diversas pruebas. Las pruebas de la vida no siempre son iguales. Son multicolores. Como madeja de hilos es usado para hacer una hermosa chompa de hilo. Asimismo, Dios arregla y combina los colores por medio de las diversas pruebas de la vida, para hacernos madurar nuestra vida espiritual, para que nosotros seamos un hombre o una mujer perfecta para toda buena obra. No externo, sino lo interno, para ser el producto de la primera calidad, no de segunda o tercera calidad, sino la primera calidad. Y así para exhibir en su mostrador al mundo entero para la gloria de Él. El mundo es el cliente. Nosotros somos sus productos de primera calidad. Y así para que vengan muchos a su reino a través de sus hermosos hijos, hermosas hijas de Dios para su gloria. Muchas veces nosotros nos miramos conforme de la vida. Pensamos así como estamos bien. Mientras que el Señor ve a otro lado, a otra manera en nosotros. Le dice, tú necesitas diversas pruebas. Mira cómo estás. Estás débil. Déjame templarte, te dice el Señor. No debemos protestar contra las pruebas, hermanos amados. Hermanos, protestar contra el Señor. Su obra es perfecta. Él hace como querer y hacer. Y por eso dice ahí, usted tiene que estar con sumo gozo cuando hay prueba. Hermanos, por la apariencia cristiana no es bueno vivir. Al Señor, déjate moldear. Él es el alfarero. Aún todavía no ha concluido su trabajo en tu vida.
Cuando te aprueba, acéptala. Si estás llevando a cabo ahora, dice, la prueba, tened por sumo gozo. Ejemplo, Job tenía el enfoque correcto. Él decía, estoy sufriendo, pero estoy feliz. Decía, tengo sumo gozo. Cuando dijo Job capítulo 23, versículo 10, dijo, mas él conoce mi camino, refiriéndose de Dios. Me probará y saldré como oro. Mire ese espíritu de Job. Así que cuando llegan las pruebas debemos dar gracias a Dios, adoptar una actitud de gozo, hermanos amados. Y eso tenemos que tener una actitud de gozo con la prueba, hermanos amados. Parte B. Tenemos que tener una actitud sabia con la prueba. Número 2, punto número 2. Tenemos que tener una actitud sabia con la prueba. Versículo 3, por favor, Santiago. Versículo 3, por favor, Santiago dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de fe produce paciencia. Que las pruebas son para nuestro provecho, hermanos. Una vez más, las pruebas son para nuestro provecho. Que la fe siempre va a ser probada. Cuando Dios le probó, por ejemplo, a Abraham. Imagínense, Abraham tenía casi 100 años y tuvo su hijo Isaac. Él no creyó. Y él dijo, yo soy Dios todopoderoso. Mira, cuenta las estrellas, ¿cuánto hay? Abraham seguramente no pudo contar total. ¿Qué va a contar? Mira las arenas del mar, ¿cuántos hay, Abraham? Seguramente que también no pudo contar. Y le dijo, así va a ser tu descendencia. Pero Abraham seguramente dudó. Y Sara se rió. Y Sara era viejita. Y ya se habían quitado costumbre de las mujeres, en otras palabras, no podía tener hijo. Y Sara era estéril. Y él dijo, ¿alguna cosa habrá para Dios difícil? Para Dios nada es imposible, dijo Dios. No, ¿sabes qué? Dios le enseñó de una manera teórica, pero también enseñó por medio de la experiencia. Cuando Abraham casi tuvo 100 años y Sara también tuvieron un hijo. Tuvieron un hijo. Hermanos amados, Abraham fue probado. Pero dice la Biblia, Abraham anduvo por fe, fue aprobado y dice, su fe fue contado por justicia. Dios siempre nos prueba para madurarnos, hermanos. Pero Satanás nos tienta para desaprobarnos, para descalificarnos. Y además la prueba de nuestra fe indica que somos salvos. Que la prueba no se va a hacer para destruirnos y siempre va a ser para nuestro beneficio. En 1 de Pedro 1.7 dice la palabra de Dios. 1 de Pedro 1.7, por favor, abran sus Biblias. 1.7, la palabra dice ahí, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado a Jesucristo. Hermanos, miren lo que dice. Sometida a prueba nuestra fe, mucho más precioso que el oro. Si un buscador de minas, es una ilustración que hago, si un buscador de minas deposita su muestra mineral en el laboratorio de Aquilata, hay una máquina Aquilata. ¿Qué es Aquilata? Una máquina que analiza, verifica, examina, comprueba, valora y purifica los quilates de oro y demás piedras preciosas, lógicamente. La muestra solo puede valer muy poco, pero la aprobación
oficial de esta muestra valdría millones y puede valer millones. Este aparato certifica al buscador que él tiene mina de oro. ¿Sabe quién certifica la aprobación de nuestra fe, que tiene valor, que es genuina? Es Dios, hermanos. La prueba no destruye al creyente, es todo lo contrario, lo beneficia, lo limpia de la escoria de la vida. Dice, será hallado en alabanza, gloria y honra más la preciosa que el oro. Es para vuestro provecho, hermanos. Por eso dice la Biblia también, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mismo modo en 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros aún cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Miren, este peso, esta leve tribulación, en otras palabras, va a producir un excelente cristiano. Esto va a trascender, dice, a la eternidad para tener peso de gloria. Va a tener mucho valor. Las pruebas nos benefician, hermanos amados. Que las pruebas nos ayudarán a madurar. Dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, dice Santiago. Ser pacientes, en otras palabras. ¿Qué produce, hermano? Ser paciente. ¿Qué es lo que decía Dios hacer en nosotros? Decía, hermano, con las pruebas, Dios quiere lograr en nosotros paciencia. Y a veces, muchas veces somos nosotros impacientes. Y con tan pequeñas cosas nos enojamos. Nos incomodamos. Pero por eso Dios quiere trabajar en nosotros, hermanos. Dios quiere lograr paciencia, Dios quiere lograr fortaleza, lograr sabiduría para continuar en medio de las dificultades. Y no solo esto, sino que también en Romanos capítulo 5, versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo la tribulación produce paciencia. Mira, hermano, la prueba produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. En la Biblia, la paciencia significa, hermanos amados, es una persona perseverante. Es una persona paciente, en otras palabras. ¿Cómo podemos conocer las personas maduras? ¿Cómo usted puede identificar que hay personas maduras? Son aceptables, hermanos. Son tolerantes, hermanos. Con cualquier problema. Aún con sus propios problemas son tolerantes. Cuando pasa algún momento difíciles, están tranquilos, pacientes. Son tolerantes sufrimientos sin enojarse, sin molestarse. Y tienen tanta paciencia a los niños. Tanta paciencia tienen a su esposo y a su esposa, a sus hijos. Pero lo contrario, son inseguras. En otras palabras, impacientes, incrédulos, irresponsables. Son criticones, son quejones. No tienen paciencia. Hermanos, debemos ser pacientes, ser imitadores a otros cristianos. Hebreos capítulo 6, versículo 12, dice la palabra de Dios, a fin de que no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Hermanos, debemos que heredar, hermanos, en la Biblia hay preciosas promesas. Hermanos, dice dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Sé que esos hermanos
antiguos, cuánto Dios trabajó en sus vidas. ¿Cuántos hermanos se dieron cuenta que en realidad estaban mal? Por lo tanto, aceptaron la prueba de Dios y fueron madurando. Y por eso ellos heredaron, hermanos, las promesas. Porque dice, os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En Hebreos capítulo 10, 36 dice, porque os necesario la paciencia. Mire, porque os necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dios quiere hacernos pacientes para heredar sus promesas, que hay muchas promesas para nosotros en su palabra, y así encontrar la bendición, hermanos. ¿Sabes? No encontramos la bendición porque no tenemos paciencia. Por lo tanto, ¿sabes? ¿Quién produce la paciencia? La prueba. Entonces, necesitamos la prueba, hermanos amados. Paciencia es la clave para obtener muchas bendiciones. Una vez más le digo. Ejemplo, una persona que no aprende paciencia, no aprenderá de muchas otras cosas de bendiciones que obtendrá. Pero cuando un cristiano aprende y espera en el Señor, entonces el Señor hará grandes cosas con él y por él. Ejemplo de apresuramiento en hombres de la Biblia. Abraham, por ejemplo, por no esperar la promesa de Dios en su hijo, por impaciente se metió con su criada Agar. ¿Y sabes qué? Por esta causa, ¿cuántos problemas se engendró? Problemas con su esposa, problemas con la familia. Hermanos, a veces por ser impacientes podemos cometer muchas cosas errores. Quizás cometido ya. Mismo modo David con Betsabé. Hermanos, cometieron cosas por no ser impacientes, por falta de paciencia. Y tuvieron un hijo. Ese hijo murió. Y aparte que murió sus hijos, después vienen las consecuencias de ese pecado. Y mira, por ser impacientes. Por otro ejemplo, Pedro casi mata cuando tomaron prisionero a su maestro Jesús en Monte de los Olivos, a un hombre, debido a su impaciencia. La única manera en que el Señor pueda perfeccionarnos, hermanos, para que tengamos paciencia, el carácter cristiano, hermanos, es la prueba. Es la prueba, hermanos. Es la base fundamental, hermanos amados, para tener paciencia. Por lo tanto, debemos pasar por las pruebas de la vida, confiando en nuestro Dios, obedeciendo, hermanos amados. El resultado será paciencia, carácter cristiano. Entonces, esto podemos aceptar frente a las pruebas con gozo. Alguien dijo, Dios cumple sus propósitos cuando confiamos en Él. Para la mente sabia no tiene reemplazo. Satanás puede derrotar al creyente incauto, pero no puede vencer o derrotar al que conoce la palabra de Dios y entiende el propósito de Dios. Hermanos amados, tenemos que tener una actitud sabia con la prueba, hermanos amados. Entonces terminamos con estos dos puntos muy importantes. Hermanos amados, tenemos que tener una actitud de gozo con la prueba. Como dice la palabra de Dios, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Recuerda qué significado tiene la prueba. Hermano, porque la prueba lo hace conocer para descubrir la naturaleza verdadera, una calidad de una persona. No externo, sino interno. Para ser el producto de la primera calidad de Dios. No de segunda ni tercera calidad, siendo la primera calidad así para exhibir en su mostrador al mundo.
Y podría decir, mire, este es mi hijo. Este es mi hijo, la calidad de mi hijo. Imagínese, así como está de una manera natural, todo impaciente, todo incrédulo, ¿usted cree que Dios te va a utilizar? ¿Usted cree que Dios te va a mostrar al mundo? Yo dudo, hermanos. Por eso, hermanos, cuando hay, hermanos, pruebas, tenemos que tener por sumo gozo. Dice la Biblia, cuando hayáis en diversas pruebas. Y también otro punto, tenemos que tener una actitud sabia con la prueba. Santiago dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermano, que las pruebas son para vuestro provecho. Que la fe siempre va a ser probada y siempre va a ser para nuestro beneficio. ¿Qué es lo desea Dios para hacer nosotros? Por medio de las pruebas, lograr paciencia, fortaleza, lograr sabiduría, así para afrontar circunstancias difíciles de la vida. Siendo impacientes, intolerantes, no lograremos nada y seremos fracasados. Si estás pasando por prueba, agradece al Señor, que sea un sumo gozo en tu vida. Aún no estás pasando, de todas maneras vendrá si tú eres un cristiano verdadero. Si tú eres una persona que nunca has recibido a Cristo en tu corazón, o de repente te han dicho que lo hagas, pero no has hecho, Dios va a permitir que haya algún problema. Porque tú también eres llamado por el Señor para que tú seas salvo por medio de Jesucristo. La palabra de Dios dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único camino para llegar al cielo. Jesús tiene la vida eterna. En Jesús está la verdad. Porque sin Él nadie llegará al cielo. Si quieres recibir, querer a Jesús como tu Señor y Salvador, puedes hacerlo ahora. Puedes hacer una pequeña oración. Dice, Señor, en estos momentos acabo de escuchar tu palabra. Quiero recibirte como mi Salvador y personal. Me arrepiento de todos mis pecados. Y perdona todos mis pecados. Señor Jesús. Hermanos, si usted, hermana o hermano, no ha llegado a prueba, recuerde que va a llegar. Pero Dios no quiere verte tal como estás, pequeñito en la fe. Dios quiere que crezcas en la fe, para que seas un instrumento útil en tus manos. Para que no dejes que empezaste quizá en un ministerio colaborar, y cuando hubo algún problema, cuando hubo algunas cosas que no te agradaron, dejaste. Esa es la evidencia, y ahí falta de prueba. Falta de prueba. Dios va a permitir, pero no esperes. Mejor es obedecer. Mejor es madurar. Mejor es, cuando vienen las pruebas, tener sumo gozo. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por tu bendita palabra de esta mañana. Tu palabra ha sido expuesta delante de tu pueblo. En tus manos, pues, encomiendo para que sigas obrando en sus vidas. De esa manera, si están probados, acepten con sumo gozo. Señor, de esa manera, para que sean producido en sus vidas paciencia, fortaleza, en otra palabra, crecimiento en la fe. De esa manera, para que sea un instrumento útil en tus manos, para la gloria suya. Oh Padre, en tus manos encomiendo cada uno de los que escucharon, aún de repente van a escuchar después de esto. Oh Dios, gracias Padre. Oramos así, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén y amén.
Hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos muy contentos que hayamos culminado el servicio, que haya sido de bendición para nuestras vidas. Y ahora vamos a ir con el momento de los anuncios. En los días martes, hermanos, como sabemos, tenemos oración a las 7:30. Los días miércoles tenemos cada uno de sus clases y tenemos también la reunión de damas. También vamos a tener reunión de varones, que ya se estrena pronto. Este 12 de julio se estará estrenando la reunión de varones. También tenemos los días sábados la reunión de niños, que cada sábado se estrena un programa nuevo a las 2:30 de la tarde. Y también los jóvenes, a las 6:30 tenemos un programa súper divertido y súper chévere para cada uno de ustedes. Y también los domingos no nos podemos olvidar, en la mañana estamos a las 10:30 de la mañana y en la noche a las 7:30. Así que hermanos, los esperamos y espero que este culto haya sido de bendición para su vida. Dios les bendiga.